Hola, mi nombre es Dolores. Esta historia pasó hace un poco más de 40 años. No me pasó a mí, pero sí a personas muy cercanas. En el pueblo donde nací, las personas son muy creyentes de la brujería y de curarse con plantas en lugar de ir al médico. Pues les voy a contar de mi familia, en especial de mi prima Ernestina. Ella se casó con un hombre, de esos que les gusta tener amantes por todos lados. Mi prima desde que se casó empezó a sufrir de las infidelidades de Juan. Conforme pasaban los años, fue más el sufrimiento, porque empezó a pegarle. Pero cuando se casó, mi tía se lo advirtió, que se iba a aguantar todo lo que ese hombre le hiciera, porque Ernestina sabía muy bien que Juan así era, desde que eran novios. Así que su madre le dijo: no quiero que te vengas a quejar conmigo, porque tú sabes muy bien cómo es Juan. Los hombres no cambian. Si estás pensando que cuando te cases con él ya se va a portar bien, ni siquiera en tus sueños, pero no quieres entender, allá tú. Y a pesar de los consejos se casó con él, así que ahí se aguantó todo lo que su esposo le hacía. Pero Juan se hizo de un amante, de esas que trabajan en las cantinas o burdeles. Esa mujer era de las que se peleaban en la calle. No tenía nada de respeto por las personas. Andaba casi desnuda. Un día mi prima iba a dejarle lonche a su esposo, a la parcela. Cuando llegó hasta donde Juan estaba trabajando, se encontró a Sandra ahí con su esposo. Estaban muy abrazados. Entonces, Ernestina no lo pensó dos veces y se fue contra ella. Según contó, por más que Juan las quería separar, mi prima estaba tan agarrada del cabello de Sandra que le arrancó mechones. Mi prima le ganó y la dejó bien golpeada y desgarrada. Le dijo: y no es que esté peleando a mi esposo, pero ya es el colmo que sabiendo que vengo a esta hora a dejar el lonche, te encuentre aquí. A Juan le tiró el lonche en la cabeza, pero él todavía le dio unas cachetadas, porque, pues según él, todos los hombres tenían que ser mujeriegos para ser hombres. Pues Sandra se regresó al pueblo toda golpeada y humillada. Anduvo diciendo que Ernestina se le iba a pagar, que eso no se iba a quedar así. Alguien le contó a mi prima para que anduviera prevenida, por si Sandra le hacía algo. Pasaron los meses y de repente mi prima se empezó a poner muy delgada y tenía un fuerte dolor en el estómago. Empezó a hacer té de plantas, pero nada le quitaba ese malestar. Acabó por ir al médico, pero ni él la pudo ayudar. Así que la otra opción era ir con alguien que la curara de brujería. La llevaron con una anciana del mismo pueblo, donde les confirmó que tenía brujería, y no era cualquier brujería. La querían matar, era una venganza. Y sí, fue Sandra la que le mandó a hacer esa maldad, pero muy a tiempo estuvo de curarla. Poco a poco, mi prima se empezó a ver mejor, pero después de unos meses, Sandra empezó con los mismos síntomas de Ernestina. Se fue consumiendo poco a poco hasta que murió. Así que mi prima se hizo muy creyente de la brujería y también le hizo un amansamiento a su esposo. Y por fin empezó a vivir tranquila. Ya cada que tenía algún problema con alguien, acudía a pedir ayuda con alguna bruja. Bueno, pues pasó el tiempo y ya en el pueblo, las pocas personas confiables que se dedicaban o a curar brujería o a hacer brujería fallecieron. Un día, a nuestro pueblo, llegó un señor.
que dijo que era curandero, quitaba todo tipo de brujería, que si estaban mal con sus esposos, él podía hacer que cambiaran para bien. Rentó una casa en el centro del pueblo y puso su letrero. También leía el tarot, entre otras cosas. Ya para ese tiempo, mi prima tenía sus hijos grandes. Una de sus hijas ya se había casado, pero le tocó un marido igual que su padre, bien sinvergüenza, mujeriego y tomador. Yoli sufría mucho por el comportamiento de su esposo. Ya tenía un tiempo que empezó con fuertes dolores de cabeza, y con la llegada de Jerónimo, el nuevo curandero del pueblo, mi prima convenció a su hija de ir a que le realizara una limpia, porque según ella, le estaba pasando lo mismo que le pasó a ella. Le dijo: de seguro tu esposo tiene algún amante, como la que tenía tu papá, de esas mañosas, que luego le hacen brujería a la esposa del amante. Su hija, Yoli, no era muy creyente, pero su mamá insistió tanto que terminó por convencerla. Ya para entonces, ya el mentado curandero ya tenía muchas clientas que lo visitaban, unas con la esperanza de que hiciera cambiar al marido y otras porque tenían algún mal, pues Ernestina acompañó a Yoli y el curandero le leyó el tarot y según les dijo que tenían una enfermedad y que si no se curaba podría morir, que necesitaría de varias sesiones, que sería una lucha muy larga, pero que estaban a tiempo de sanar, pues empezaron las sesiones. El curandero tenía un cuarto especial para meter a las mujeres, para hacerles la limpia y rituales, pero solo la embrujada tenía que entrar a ese cuarto. Así que Yoli entraba sola. Duraron yendo 2 meses, según, para que se pudiera curar y arrancar el trabajo de brujería de raíz y regresar el mal a la persona que le hizo la brujería. Cada que salía Ernestina, le preguntaba a su hija: ¿y qué fue lo que te hizo? Y nunca sabía decir qué le hacían. Según el curandero, la hacía entrar en un trance y perdían la conciencia, y así les hacía la limpia y unos rituales. Pero un día, Yoli despertó antes de tiempo. No le tanteó el curandero lo que les daba para dormirlas, y sorpresa, estaba abusando de ella. Yoli salió llorando, y entre lágrimas le contó a su mamá lo que ese hombre le hizo, y no solo se lo hacía a ella, sino que a todas las mujeres que creyeron en él. Pero no pudieron hacer nada, porque si denunciaban, se iba a dar cuenta su esposo. Así que se quedaron calladas, pero con mucho coraje, porque Yoli tenía mucho asco de imaginar que estuvo con ese hombre tan asqueroso. Así que pensaron en vengarse y hacerle algo para que no siguiera haciéndole daño a tantas mujeres que acudían desesperadas por alguna enfermedad o problema que tenían. Ernestina se dedicó a buscar un verdadero brujo, pero de los que trabajan con cosas malas, para mandarle a hacer brujería mortal, que era lo que ese hombre se merecía, porque iba por los pueblos haciendo creer que ayudaría a las mujeres, y solo las utilizaba para abusar de ellas, durmiéndolas con brebajes que él sabía. Después de un mes de buscar, encontró una bruja muy lejos del pueblo, y sin importarle, le pidió brujería mortal muy dolorosa. Se la pidió en sus partes íntimas, para que pagara todo lo que hizo con mujeres inocentes y desesperadas por ayuda. Pues después de 6 meses de agonía, ese maldito hombre murió, y nadie reclamó su cuerpo.
Las autoridades se encargaron de enterrarlo, porque ningún pariente apareció, y así se vengó mi prima de ese mal hombre, que se hizo pasar por curandero y una persona buena. Nunca es bueno ser tan confiadas, menos si te dicen que tienes que entrar sola, porque no sabes de lo que es capaz la gente. No porque estés desesperada por tus problemas, te confíes de las personas equivocadas. Yoli vivió sintiéndose culpable de lo que le pasó por haberse dejado llevar por los consejos de su mamá, y Ernestina sentía culpa por haber llevado a su hija a ese lugar, pero al final hizo justicia por cada mujer engañada y abusada. Esos dolores de cabeza no eran brujería como les dijo ese hombre. Mi prima se metió tanto en la brujería que para ella todo era brujería.